Hola, cordial saludo para todos. Continuando con esta serie de videos de automatización y control por PLC, voy a continuar entonces con los temporizadores. Los temporizadores son funciones de programación que permiten el control basados en la función del tiempo. Resultan muy útiles dentro del control de un proceso industrial. Aquí podemos observar que vamos a necesitar siempre una señal de activación para que el temporizador inicie el conteo, ya sea en milisegundos, segundos, minutos u horas. También existen otros elementos como el contador. Un contador es una función de cómputo que permite efectuar la cuenta de acontecimientos. La cuenta puede ser ascendente o puede ser descendente, pero siempre va a ser en valores de uno en uno. Podemos observar acá que la señal que se recibe en la entrada del bloque va a ser la que haga las veces de contador para poder llevar una cuenta específica y un valor máximo, ya sea para como valor mínimo donde va a iniciar o donde va a terminar el conteo. Los temporizadores pueden ser de diferentes características o tipos, con el fin de permitir al programador realizar condiciones de temporización adecuadas según sea la necesidad. Por ejemplo, existen temporizadores de pulsos, off the line, on the line, cada uno de ellos con características diferentes, como podemos apreciar acá. El temporizador de pulsos se programa para que genere siempre diferentes pulsos, ya sea en estado lógico 1 o en estado lógico 0. Un temporizador off the line lo que nos permite es obtener un tiempo adicional después que se desaparece o se quita la señal de entrada del temporizador. Es decir, él empieza a temporizar después de finalizado o desconectado el temporizador. Y el temporizador on delay, que es el temporizador más utilizado, lo que nos permite es realizar la temporización mientras se mantenga energizado. Es decir, va a retardar o va a hacer un retardo a la señal de activación del temporizador y va a trabajar en función de esta. Aquí pueden observar que cuando la señal de entrada apareció en el temporizador, un tiempo después fue que él cambió los estados de sus contactos y permaneció en ese estado hasta que se quita la señal de entrada. Entonces, cada uno de estos temporizadores tiene una aplicación que va a depender, como se dijo anteriormente, del proceso en el cual estemos o tengamos la necesidad. Los contadores de un PLC pueden ser utilizados para señales externas de alta velocidad, llamados HSC. Pueden alcanzar hasta frecuencias de 200 kHz. De igual forma, existen diferentes tipos de contadores. Tenemos contadores de tipo ascendente, de tipo descendente, y tenemos una combinación de ambos, ascendente-descendente, y cada uno de estos va a depender de la necesidad del proceso que estoy automatizando. Aquí podemos observar los diferentes bloques para cada uno de los casos. Contador ascendente, la señal con la cual vamos a empezar a contar se recibe por esta entrada, la primera entrada. Vamos a necesitar siempre un reset porque estos contadores, para cuando ya finalizan su conteo o el valor que fue asignado, necesita resetearse para que vuelva a cero. Y el valor que vamos a asignarle para contar sería la tercera opción que aparece acá. La salida, pues, es la que utilizaríamos para activar, desactivar algún elemento de salida, sea memoria o sea una salida física.
Bien, hagamos un ejemplo muy práctico para ver cómo funcionan estos elementos, los temporizadores y los contadores. Como es bien sabido, yo estoy trabajando en ISP Soft de la empresa Delta Electronics. Una vez acá, entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle temporizador. Verificamos nuestro tipo de controlador, verificamos el tipo de PLC que estamos trabajando y dónde vamos a guardar nuestro proyecto. Le damos OK y creamos nuestro programa con clic derecho, nuevo programa. Voy a dejarle el nombre que tiene por defecto. Voy a trabajar en lenguaje ladder, que es el lenguaje que estamos trabajando en esta capacitación. Una vez acá, entonces vamos a iniciar con algo sencillo. Vamos a trabajar entonces primero con las direcciones de cada una de las señales que voy a necesitar. En este caso voy a necesitar una señal de inicio del circuito. Entonces vamos a llamarle inicio. Y le vamos a asignar una dirección de tipo memoria. Vamos a asignarle la memoria 1. Tipo booleana y le damos OK. Vamos a necesitar de una señal auxiliar que me permita mantener o me permita sostener el circuito trabajando durante el tiempo que sea necesario y tenga un apagado automático. Esta señal auxiliar también va a ser una memoria, la voy a llamar M2, tipo booleano. Vamos a tener también unas señales de salida. Vamos a necesitar unas salidas para activar lo que necesitemos. Pueden ser lámparas, pueden ser contactores. En este caso vamos a asumir que son dos lámparas de señalización que vamos a tener de forma intermitente, cada una de estas, durante ciertas veces o cierto conteo que hagamos o que establezcamos en el proceso. Esta va entonces a ser la salida 1. Le vamos a asignar una salida física, entonces la letra Y, vamos a poner la letra Y1, booleana, y agregamos otro exactamente igual, pero salida 2. Lo que queremos lograr es que esto funcione, como dije previamente, dos lámparas intermitentes como una señal de alarma, por ejemplo, de alerta, utilizando dos lámparas, las cuales van a trabajar de forma intermitente cada una de ellas. Y más que todo lo que quiero que se vea es el uso de los temporizadores y de los contadores. Entonces acá, en esta primera red, vamos a colocar una bobina, vamos a colocar unos contactos. Como el circuito se va a apagar automáticamente, entonces voy a colocar acá nuestro señal de inicio, que puede ser de un pulsador. Este va a ser la bobina auxiliar que se autorretiene con este contacto. Luego, paralelo a esta bobina, voy a colocar los bloques de temporización, que los encontramos en esta parte.
le damos todos los tipos y escribimos TMR. Este es el nombre por defecto que tiene en este programa los temporizadores. Vamos a tomar entonces que este va a ser nuestro temporizador T1. Estos temporizadores trabajan en base de 100 milisegundos. Eso quiere decir que el valor que coloquemos acá será multiplicado por 100 milisegundos y convertido, o al convertirlo en segundos, pues obviamente tendremos el valor deseado. Es decir, si yo quiero colocar acá, o si yo coloco aquí, por ejemplo, 20, este valor de 20 en la base de 100 milisegundos, entonces sería 20 por 100 milisegundos. Esto me daría 2000. Como la base son milisegundos, la unidad de medida son milisegundos, este valor en segundos sería dividido entre 1000 para quitarle la unidad de milis y me daría 2 segundos. Es decir, cuando ponemos 20 acá, realmente estamos asignando 2 segundos. Vamos a dejarlo trabajando a ese tiempo, 2 segundos. Y ahora colocamos otro temporizador paralelo a este, que es el que me va a permitir hacer un ciclo continuo de intermitencia entre las dos lámparas. Les colocamos otro temporizador, lo llamamos como TMR, le ponemos de nombre T2, le ponemos 2 segundos, por lo que ya expliqué antes, se colocaría 20 y colocaríamos un contador. El contador, acá en este programa, lo vamos a encontrar con las letras CNT. Le damos insertar y aquí podemos observar entonces que nos pide un nombre, vamos a ponerle C1, y nos pide una unidad de conteo, es decir, un valor para contar. En este caso vamos a ponerle 5. Luego, ¿cómo vamos a hacer trabajar estos contadores? Voy a reducir un poco la pantalla. Acá en las opciones tengo la opción de reducir el tamaño de los elementos para que puedan apreciar lo que se ha hecho hasta el momento. Aquí tenemos entonces, el primer temporizador va a energizar al segundo temporizador. Entonces aquí vamos a colocar un contacto y el segundo temporizador va a reiniciar al primer temporizador. Entonces, este contacto es de T2, de T1 y este contacto sería de T2, pero normalmente cerrado, porque aquí debe abrir o debe desenergizar a este. El contador vamos a necesitar un contacto del contador que se active cada vez que T1 manda una señal. Es decir, cada vez que T1 temporice, el contador lo va a tomar como si ya fuese uno de los ciclos realizados. Entonces podemos colocarle aquí un contacto de T1 o podemos aprovechar que ya tenemos un contacto de T1 acá. Es decir, si quiero colocarlo para que se aproveche el contacto que está arriba, lo quitamos, señalamos este temporizador y ahí es donde vamos a colocar entonces el contador. Entonces vamos a llamar nuevamente al contador CNT, nuestro contador 1, con 5 unidades para contar.
Hecho esto, este contador, ¿qué es lo que haría una vez que haga el conteo? Pues debe tumbar o debe desenergizar este circuito, la autorretención que se hizo acá. Entonces vamos a poner un contacto aquí de ese contador, pero normalmente cerrado. Pues el contador se llama C1, es decir, aquí voy a esperar una señal de C1. Cuando el contador cuente 5 unidades, este contacto se debe abrir y debe desenergizar todo el sistema que involucra la bobina auxiliar, los temporizadores y el mismo contador. Una vez hecho esto, agregamos otra red para poder entonces realizar realmente la activación de esas salidas que nos interesan. Entonces agregamos una red vacía en la parte inferior donde vamos a empezar a agregar las bobinas. Las bobinas que nos interesan en este caso serían 2 bobinas, las cuales las puedo colocar aquí de una vez en paralelo. Y luego utilizaré los contactos. Voy a colocar un contacto que corresponde a esta misma bobina auxiliar, un contacto acá que me ayude a identificar de que el circuito ya está listo para funcionar o ya está energizado. Aquí voy a decir entonces que este sería la salida física Y1, esta sería la salida física Y2, y acá entonces ponemos los contactos del temporizador 1. Vamos a colocar el temporizador 1 normalmente cerrado acá y el temporizador 1 nuevamente normalmente abierto. Observen que cuando el circuito esté funcionando, este contacto auxiliar se va a cerrar. La lámpara, bueno, la salida Y1, que va a ser una lámpara, se va a energizar inmediatamente debido a que este contacto es cerrado. Y esta va a estar apagada. Pasado un tiempo, el tiempo que definimos acá en el temporizador 1, estos contactos van a cambiar de estado, es decir, este se va a abrir y este se va a cerrar, lo cual me hace que las salidas se inviertan. Ahora va a estar apagada la salida Y1 y encendida la salida Y2. Aquí, esto va a durar otro tiempo, que lo designa el temporizador número 2. El temporizador número 2, entonces, pasado estos 2 segundos que tiene determinado acá, va a desenergizar al primer temporizador. Y como él mismo depende del temporizador 1, debido a este contacto, cuando yo le quito la energía al temporizador 1, sus contactos van a volver a la condición anterior. Es decir, este contacto que se había cerrado se va a volver a abrir. Y estos contactos que se habían también intercambiado de NC a NO y de NO a NC van a volver otra vez a verse como se están viendo ahora mismo en este momento. Ya de esa forma esto va a ser un ciclo repetitivo. Cada 2 segundos va a estar haciendo cambio los contactos y va a estar intercambiándome las dos salidas. Ahora, ¿cuántas veces lo va a hacer? Entonces yo con el contador puedo hacer que lo haga un número determinado de veces. En este caso, 5 veces. El contador, si lo dejamos hasta ahí, el circuito nada más funcionaría una sola vez y no funcionaría más, debido a que el contador obviamente va a quedarse en la posición o en el conteo 5, porque no tengo ninguna forma de resetearlo. O aquí en el circuito todavía no he puesto ninguna forma de resetearlo. Entonces vamos a resetear ese contador utilizando otra red más abajo. Aquí vamos a agregar
una bobina tipo reset, como la que mostré en el video anterior, para este contador 1, ¿sí? El nombre del contador, y lo vamos a resetear con la misma señal. Vamos a poner aquí un contacto con la misma señal de la bobina auxiliar, pero negada. Es decir, recordemos que el contador va a desenergizar la bobina auxiliar. Como la bobina se desenergiza, este contacto que voy a colocar normalmente cerrado va a estar abierto, o se va a abrir cuando esté energizada, se va a abrir cuando esté energizada la bobina auxiliar y se va a cerrar cuando la bobina auxiliar esté desenergizada. Eso me va a servir para que se resetee automáticamente el contador. Podemos entonces realizar la prueba. Recordemos siempre que en este programa necesitamos que el otro programa llamado COM-MGR se encuentre en estado Start. El driver que ya se creó previamente en el video pasado, le expliqué cómo se realizaba esta opción, debe estar en estado Start. ¿Listo? Entonces ya vimos que está en ese estado. Vamos entonces a compilar. Verificamos que no existan errores o advertencias. Y vamos a minimizar esta parte acá arriba para poder ganar toda la pantalla posible. Vamos a cargar al PLC. Le damos que sí. Ahorita mismo tengo el PLC en modo room. Ya por acá, si le doy modo en línea, me debe aparecer en modo room. Recordemos que si aparece esto en modo stop, le tenemos que dar acá, ejecutar para que lo ponga en modo room. Ya se encuentra en modo room. Tenemos entonces las salidas están inactivas. Aquí se puede apreciar que están inactivas debido a que la bobina auxiliar no se encuentra energizada y este contacto pues obviamente está abierto. Voy a mandar entonces un flanco de bajada al pulsador de inicio. En ese momento entra la bobina auxiliar, podemos apreciar que los temporizadores están, uno desactiva al otro, T1 activa a T2 y T2 desactiva a T1. Las lámparas entonces vemos que están prendiéndose y apagándose y el contador cuenta hasta 5 y se reinicia el contador y apaga el sistema. Podemos verlo ahí. Fíjense que él solo se apagó y de una vez se reseteó gracias a este contacto. Repito nuevamente, vamos a darle nuevamente inicio, flanco de bajada. Vamos a concentrarnos acá en la parte inferior. Podemos ver que estas lámparas o estas salidas se están activando y desactivando entre ellas mismas durante el periodo o la cantidad de veces que acabamos de colocarle, que son 5 veces. El circuito, como podemos ver acá, el contador siempre va a necesitar una señal para resetearse. Y los temporizadores, una vez que le quitamos la señal de enganche o la señal de activación, ellos se reinician automáticamente y vuelven su tiempo a 0. Hacemos una tercera vez. Este ejercicio lo puedes realizar a manera de ejemplo para que practiques y puedas ir adquiriendo mayor conocimiento de la funcionalidad de los temporizadores y contadores en este programa. No olvides suscribirte a mi canal, estaré subiendo próximamente un tercer ejemplo que nos va a permitir realizar otras actividades más adelante.